En esta clase nos ocuparemos de ver cómo es la organización de células en el floema. El floema es el tejido encargado de la transducción de los compuestos elaborados en las áreas fotosintéticas al resto de la planta. Deriva del término floios, que significa corteza, aunque también recibe distintas terminologías en muchos libros. Podremos encontrarlo llamado liber, leptoma o más comúnmente tejido criboso. Este transporte, contrariamente al xilema, es descendente. Sin embargo, también puede hacerse un transporte lateral. Las regiones que fabrican los fotosintatos o azúcares se denominan fuentes y son las hojas. También son consideradas áreas fuente aquellos lugares donde se acumulan estas sustancias, es decir, órganos de reserva como tubérculos o bulbos. ¿Hacia dónde van estos azúcares? Hacia las áreas denominadas destinos, es decir, zonas donde no se hace fotosíntesis como meristemas, estructuras reproductivas como los frutos o semillas, o el lugar de almacenamiento como esos tubérculos o bulbos. Es decir, el flujo es en general descendente, pero también puede ser lateral, es decir, hacia las células vecinas. El floema, igual que el xilema, es un tejido complejo que está formado por elementos conductores, elementos parenquimáticos y elementos de sostén. Es decir, los elementos conductores reciben el nombre de elementos cribosos y son células y tubos cribosos. Por otro lado, tendremos elementos de sostén, como fibras y esclereidas. Y también tendremos elementos parenquimáticos de distinta denominación que se encargan de la carga y descarga de los elementos cribosos, además del almacenamiento temporal. También puede haber elementos glandulares o ideoblastos asociados. Existen dos tipos de elementos cribosos en el floema, las células y los miembros de tubos cribosos. Ambos concuerdan en tener un protoplasto vivo, aunque altamente modificado, paredes primarias celulósicas y se comunican lateralmente por áreas cribosas. Otra característica es que el miembro de tubo criboso, su pared terminal, tiene una placa cribosa y además tienen células parenquimáticas acompañantes. Ambos elementos están ausentes en las células cribosas. Describamos primero las áreas cribosas. Vistas de frente, es decir, en vista superficial, es una zona deprimida de la pared donde hay pequeños poros, es decir, pequeños orificios que están rodeados de una sustancia denominada calosa. En corte se ve la pared primaria adelgazada. Ahora, veamos qué diferencia tiene un área cribosa con un campo primario de puntuación. Recordemos que en el campo primario se establecía entre dos células de pared primaria con un área deprimida donde había gran cantidad de plasmodesmos. La diferencia con un área cribosa es que la pared es primaria, pero ese poro es una región un poco mayor de tamaño en comparación con un plasmodesmo. Una de las características esenciales es la presencia de este cilindro de calosa. Es decir, diferencias fundamentales es el tamaño de la comunicación, los poros son de mayor tamaño que los plasmodesmos, y la presencia de esta calosa que rodea al citoplasma. ¿Cómo se forman estos poros? Inicialmente, lo que ocurre es que en la pared terminal en el lugar donde había un plasmodesmo, se comunica el retículo endoplasmático de un tubo con el que está por debajo o por arriba. En esta zona, en una segunda etapa, se comienza a depositar plaquetas de calosa de ambos lados. En un tercer estadio, estas plaquetas de calosa se fusionan entre sí y finalmente se forma todo un cilindro de calosa que rodea a este poro, formado originalmente donde habían plasmodesmos. Estas placas cribosas se pueden ver en vista transversal o en vista longitudinal, ¿sí? Al microscopio son áreas especializadas y sus poros son de mayor diámetro, es decir, hasta unas 15 micras inclusive.
Estas placas cribosas solo se encuentran en los miembros de tubos cribosos. También existe cierta variación en las placas cribosas. Podemos tener, como estas de la fotografía, en que la distribución de los poros es uniforme en la placa. Entonces hablamos de placas cribosas simples. Si los poros se agrupan en regiones, tendremos una placa cribosa compuesta. Generalmente, al observarse al microscopio, es bastante importante el depósito de calosa. Este compuesto tiene la característica que puede depositarse y degradarse muy rápidamente. Inclusive, se han hecho estudios para ver la velocidad a la que se puede depositar la calosa. Y en general, esta lo hace el depósito en respuesta a lesiones. Aquí vemos una fotografía donde está indicada con una flecha un área de una placa cribosa. Vista con mayor aumento, se ve que tiene bastante poco depósito de calosa. Fotografías tomadas a 3 y 10 segundos después del corte, puede verse la velocidad a la cual se depositó la calosa y taponó los poros. El objetivo de esto es evitar que todo el contenido del floema descienda por estos tubos. Es decir, la deposición de calosa puede ocurrir con lesiones o también a lo largo del año. Es decir, va a haber mayor depósito de calosa en el invierno y va a haber una degradación de esta calosa en la primavera. Es decir, que permita el pasaje de sustancias. Ahora, los tubos cribosos dijimos que se diferencian de las células por la presencia de una denominada célula acompañante. Puede ser una o varias. Son células típicamente parenquimáticas. Ahora, estas células acompañantes se encargan de cumplir funciones asociadas al tubo criboso. Es decir, aquellas como el traslado de una sustancia entre ellas o inclusive la síntesis de proteína o producción de energía. El tubo criboso en general está asociado a estas células acompañantes y cuando se ven, por ejemplo, en las gramíneas son muy fáciles de ver. Aquí vemos indicados dos tubos cribosos y vemos sus células acompañantes siempre al lado del tubo criboso. ¿Sí? Aquí vemos otra fotografía en detalle de 3 tubos cribosos. Uno de ellos ha sido cortado a la altura de la placa cribosa simple. Y podemos ver las células acompañantes con un contenido más denso. En el caso de las gimnospermas, las células cribosas están asociadas a células parenquimáticas que reciben el nombre de albuminosas o de Strasburger. Se reconocen muy fáciles en los cortes microscópicos por su contenido denso y de color oscuro. En el caso del floema secundario, es decir, el de los leños, el floema secundario también tiene células parenquimáticas que pueden estar horizontales o alargadas en el sentido del tronco. Este detalle lo vamos a ver en profundidad cuando analicemos el leño. Ahora veamos cómo se origina un elemento criboso, es decir, a partir de una célula del procambium, lo primero que va a ocurrir es una mitosis, que va a formar dos células desiguales. Una pequeña que va a transformarse en la célula acompañante y una grande que se va a diferenciar en el miembro del tubo criboso. Va a producirse la degradación tanto del núcleo como del tonoplasto, pero solo del tubo criboso. La célula acompañante mantiene intacto su citoplasma y núcleo. Se acumulan estructuras denominadas proteína P y también unos plastidios especiales que normalmente quedan lateralmente en relación al tubo. Al mismo tiempo que ocurre esto, placas de calosa se depositan donde estaban los plasmodesmos en las paredes primarias y allí se formarán los poros. Ahora, en este proceso de diferenciación es bastante común la aparición de dos tipos de plastidios especiales. Estos plastidios se denominan plastidios P o plastidios S. Los plastidios S son los que tienen almidón y los plastidios P tienen proteínas y almidón. Al mismo tiempo se ven los depósitos de esta llamada proteína P.
la presencia y distribución de estos plastidios y esta proteína está asociada a las distintas familias de plantas. Esta proteína P, cuando se sufre una lesión o una injuria, normalmente es la que forma los típicos tapones en las paredes terminales que evita que el contenido caiga por gravedad. En el caso del floema también hay elementos esclerenquimáticos, es decir, tanto fibras como esclereidas asociadas al floema. Entonces, si terminamos comparando una célula con un tubo criboso, podremos ver que las células cribosas son largas, poco inclinadas en sus paredes terminales, en cambio los miembros de tubo criboso son más cortos y anchos. Otra característica es la presencia de placas cribosas exclusivamente asociadas a los tubos. Ambos comparten la presencia de áreas cribosas en sus paredes laterales. Otra característica es que las células cribosas no tienen proteína P, también la asociación con parenquimáticas. En el caso de las células cribosas pueden estar asociadas a células albuminosas, sin embargo no derivan de la misma célula del procambio. En tanto que en los miembros de tubo criboso, una célula del procambio produce por una división mitótica la célula acompañante y el tubo. Es decir, están asociados tanto desde su ontogenia como su fisiología. Y finalmente la presencia. Las células cribosas se encuentran en pteridofitas y gimnospermas, mientras que los miembros de tubo criboso se encuentran en las angiospermas y en alguna ocasional helecho. Otra de las características es cuánto tiempo dura este floema. En el caso de las monocotiledóneas, el floema dura todo el tiempo de la vida de la planta, ya que no es reemplazado por un floema secundario. En cambio, en las dicotiledóneas, normalmente el floema dura una sola estación y al siguiente año es reemplazado por un nuevo floema. Es decir, que cuando se mira este tejido en un corte transversal, como el que tenemos en la fotografía, veremos un floema activo y un floema inactivo que normalmente está aplastado, ya que recordarán que sus células tienen paredes primarias. Como siempre, más información ampliada de estos temas la encontrarán en los hipertextos de botánica morfológica.